Bueno, ¿qué tal? Vamos a trabajar en este video. Voy a comentarles un poco algunos datos más acerca de la vida y la obra de Descartes, para luego en el próximo video adentrarnos en las meditaciones metafísicas propiamente. Pero dado que venimos a buen ritmo con los videos y con los textos, podemos detenernos un poco más en esta unidad 3 en conocer a este personaje tan importante de la filosofía y que va a tener una incidencia directa, según Lacan, para el psicoanálisis freudiano, que fue René Descartes. Les puse en el pizarrón algunas primeras secuencias de fechas importantes en la vida de Descartes. Descartes nace en 1596 en La Haye, en Turén, en el seno de una familia que pertenecía a la pequeña nobleza. Los Descartes habían recibido un título de nobleza en 1668, las cartas de caballería, ese era el título, y sus ancestros habían sido principalmente médicos y abogados. Su propio padre había ejercido la abogacía hasta que se dedica a la política, y su madre, Jeanne Brochard, fallece al año del nacimiento de Descartes, en 1597. Si bien Descartes en sus memorias, en los testimonios que deja de su propia vida, parece tener la impresión, o así lo relata, confunde las fechas, digamos así, y considera que la madre había muerto un par de días después de darlo a luz a él, ¿no? Cosa que biográficamente no es cierta, pero que, podemos decir así, en la novela familiar de Descartes, él lo recordaba de esa manera, ¿no? Tenía ese recuerdo encubridor de haber sido prácticamente el responsable de la muerte de su madre, que lo dio a luz y falleció en realidad un año después. Lo cierto es que la madre de Descartes tenía una salud bastante frágil, y Descartes considera que él había heredado esa fragilidad, y que por eso pasó gran parte de su vida enfermo, con una salud muy, muy endeble. En 1605 y hasta 1613, Descartes cursa sus estudios en el Colegio Real de la Flèche, que era uno de los mejores colegios de Francia de aquel entonces, que estaba bajo la tutela de los jesuitas, si bien no todos los profesores que impartían clases allí pertenecían a esa confesión. Eh, si bien se sabe que la educación en la Fleche era gratuita, la familia de Descartes sí tuvo que costear los libros de textos, las actividades que hoy llamaríamos extracurriculares, danza, dibujo, esgrima, música, y el alojamiento de Descartes en la Fleche. Todo eso corrió a cuenta de los costos que pagó la familia. Descartes, como les decía, permaneció allí hasta 1613. Ya en aquellos años, al igual que muchos autores de esa época, Descartes se mostraba muy desconfiado respecto de la autoridad de los clásicos, y solo aceptaba lo que él mismo había podido razonar o comprobar por sí mismo. Esta exigencia de pruebas, como sabemos, va a ser un elemento que lo va a acompañar en su filosofía posterior. En la Fleche también Descartes conoce los ensayos de Montaigne, quien, como vimos en otros videos y a partir de los textos de Coiré-Gisson, fue un referente, uno de los exponentes del movimiento del escepticismo, considerado por muchos el padre del escepticismo. Descartes conoce sus ensayos mientras está en la Fleche, así como conoce también lo que va a ser su novela preferida, según sus palabras, una novela quizá de los últimos libros de caballería, de 1507, el Amadís de Gaula, que dio lugar a su vez a ser una fuente de inspiración para nuestro Cervantes y el Quijote. Descartes estaba decepcionado con la escolástica,
que consideraba él subsumía la filosofía a la teología y usaba la deducción para llegar a sus conclusiones, pero no obstante rescata de su paso por la Fleche el encuentro con las matemáticas. Dice Descartes en el discurso del método: me gustaba sobre todo las matemáticas por la certeza y la evidencia de sus razones, pero aún no conocía su verdadero uso. Y al pensar que solo servían para las artes mecánicas, me extrañaba que, siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiese construido sobre ellos nada más elevado. En 1616 cursa estudios de Derecho en Poitiers, se gradúa el 10 de noviembre de ese año. En ese caso le puse el día y el mes de estas fechas porque se da la coincidencia, hay algunas elucubraciones, ¿no?, un poco místicas acerca de por qué le pasaron a Descartes ciertas cosas importantes todos los 10 de noviembre durante varios años. Lo cierto es que el 10 de noviembre del 16, de 1616, Descartes se gradúa de Derecho y cuando se titula va a hablar con su padre para ver qué va a hacer de su vida, finalizada su formación, y el padre, que no tenía muy en gracia a Descartes, por lo que se sabe, lo consideraba un ridículo y un estrafalario, al punto de que Descartes no le reconoce ni a su padre ni a su familia ninguna incidencia en su formación. El padre le dice que por ser el hijo segundogénito, no ser el hijo mayor, Descartes debía o bien ocupar un cargo eclesiástico, y ya hemos dicho, Descartes no veía con buenos ojos la eclesiástica, o bien alistarse en el ejército. Descartes termina optando por el ejército de Mauricio de Nassau, y si bien pasó gran parte de la campaña de guerra en el campamento, no se privó de participar de las distracciones y las diversiones de la mayoría de los soldados de aquellas épocas. Dicen los biógrafos que, bueno, bebió, persiguió mujeres, se batió en algunos duelos y fundamentalmente jugó a las cartas y a los naipes, afición que mantuvo a lo largo de toda su vida y con la que supo ganar sumas interesantes de dinero. Los soldados, sus compañeros de campamento, consideraban que Descartes era imbatible en ese tipo de juegos que implicaban la lógica y la matemática. El 10 de noviembre de 1618, Descartes conoce a Isaac Beckman, nombre que quizás les suene de la historia de la ciencia. Fue el que desarrolló la ley de caída de los cuerpos y que sentó las bases para lo que luego va a ser la famosa ley de inercia. Este encuentro de Beckman y Descartes lo aproximó a Descartes a la ciencia matemática, a la física matemática de Galileo, y desde ahí despertó un interés por esa ciencia, por esa física, que Descartes no va a abandonar nunca más. El 10 de noviembre, también insistiendo con estas fechas, otro 10 de noviembre, pero en este caso de 1619, Descartes tiene una serie de sueños, tiene 3 sueños en una misma noche, de cuyo contenido no se sabe, pero que él refiere que en esos sueños él vislumbra que se debe dedicar a la ciencia y a la búsqueda de la verdad, y que en esos sueños él recibe una especie de mensaje que debía, a lo largo de toda su vida, tratar de explicar los fenómenos naturales en términos matemáticos, como él ya había leído en Galileo. El 10 de noviembre, finalmente siguiendo las secuencias de los 10 de noviembre de cada año, el 10 de noviembre de 1620, Descartes abandona su vida burguesa y se dedica de lleno a la filosofía.
Bien, hice una pequeña pausa para reponer la cuestión de las fechas. En 1625, Descartes se instala en París, comienza un intercambio epistolar con quien va a ser su corresponsal en Holanda, con el padre Marie Mersenne, personaje importante en la vida de Descartes porque es el encargado de difundir la mayor parte de la obra de Descartes, en vida de Descartes y después de su muerte. Ese año, 1625, también es el año en el que expresamente el poder de la Iglesia prohíbe la enseñanza de doctrinas contrarias a las enseñanzas antiguas, a los conocimientos antiguos, bajo pena de muerte. Y Descartes pergeña en ese año esta expresión que después va a usar en sus textos de larvatus prodeo, es decir, avanzo enmascarado, ¿no? Descartes entiende que si quiere dar lugar a sus ideas, poder comunicar sus ideas y publicarlas, tiene que hacerlo de forma tal, detrás de cierta mascarada, ¿sí? Para no caer bajo las fuerzas de la Inquisición, que como ya sabemos, ya se había despachado a Giordano Bruno y muy pronto, en la década del 30, en 1633, enjuicia también a Galileo. Entre 1618 y 1648 lo pongo entre corchetes como un paréntesis histórico, porque tiene que ver con un acontecimiento del cual Descartes no participa directamente, pero que atraviesa todo este periodo histórico, que es la llamada Guerra de los 30 años, o Guerra de las Confesiones, que nace del enfrentamiento entre los reformistas luteranos, entre la reforma protestante que promueve Lutero, y los fieles a la Iglesia Católica. Es una guerra que dura 30 años, como su nombre lo indica, y que finaliza con la firma del tratado conocido como la Paz de Westfalia. Para aquella época, Descartes pergeña su idea de Dios como el gran arquitecto del universo, el supremo hacedor de la naturaleza, y como la naturaleza está escrita en caracteres geométricos, y esto Descartes lo sabía por Galileo, Descartes ve en la ciencia matemática el código para descifrar el lenguaje de Dios, según como expresa en las memorias de aquellos años. 1632, Descartes resuelve un problema matemático, que es el problema de Pappus. Pueden buscar, si quieren, el problema matemático tal como estaba formulado. Yo lo tengo por acá, es una cosa bastante compleja de comprender para los que somos neófitos en las cuestiones matemáticas, pero si alguno de ustedes se entiende mejor con esas ciencias todavía, el problema de Pappus planteaba que, dada tres rectas en un plano, encuéntrese el lugar geométrico de un punto que se mueve de forma que el cuadrado de la distancia a una de las tres rectas es proporcional al producto de la distancia de las otras dos, si las distancias se miden en direcciones tales que formen ángulos dados con las líneas correspondientes. Bueno, la cuestión es que lo que nos interesa a nosotros es que Descartes resuelve este problema a partir de una figura cónica, una figura geométrica cónica, y eso ya le da cierto prestigio, cierto renombre en el ámbito intelectual francés. Y cuando está por publicar su obra cumbre, que no es ni el discurso del método ni las meditaciones metafísicas, sino un libro que se llama El Mundo, donde Descartes corroboraba y llevaba incluso más lejos todavía las hipótesis de Galileo. Cuando está a punto de publicar esa obra, se anoticia en 1633 de la condena
de Galileo por parte del Papa Urbano VII, a raíz de, bueno, su teoría heliocéntrica, la misma que Descartes justamente en este libro, El Mundo, describía y ascribía. Con lo cual cesa en la publicación de ese libro al enterarse del juicio a Galileo, que como ustedes saben concluye con la confesión de Galileo y el pedido de disculpas de Galileo ante la Santa Inquisición. En 1635 muere la única hija de Descartes de una fiebre escarlatina. La esposa ya había muerto un poco antes, y a partir de ese momento, a partir de 1635 y hasta su muerte en 1650, Descartes vivió solo, se replegó a una vida mucho más solitaria que la que tenía por aquel entonces. 1637 publica tanto sus ensayos filosóficos como el discurso del método, y 1641 es el año en el que se publican la primera edición de las Meditaciones Metafísicas, texto del que nos vamos a ocupar particularmente, y que se me cayó una hoja, de que nos vamos a ocupar detenidamente en el próximo video. Y llegamos así al 11 de febrero de 1650, día y año de la muerte de Descartes. Descartes muere en circunstancias no extrañas por lo que tenía, sino extraña por la manera en que Descartes maneja la situación. Estaba preso de una fiebre cerebral aguda y rechaza la asistencia médica de un tal Gulen, a quien él consideraba su enemigo, ¿no? Todo el mundo le recomienda la asistencia médica de este tal Gulen, y Descartes la rechaza, decide autotratarse, automedicarse, y dicen los biógrafos, bueno, termina tomando remedios disparatados y muere entre las 3 y las 4 de la madrugada de ese 11 de febrero de 1650. Bueno, hecho este recorrido más o menos rápido por la vida y la obra de Descartes, para que ustedes tengan algunas fechas un poco más precisas y puedan ubicar el pensamiento de Descartes en su época, vamos a ir la próxima a trabajar muy detenidamente, sobre todo les diría las primeras meditaciones, de las 6 meditaciones que componen ese libro. Vamos a trabajar más pormenorizadamente las 3 primeras, y un poco más rápido las 3 últimas, por considerar que, bueno, en esas 3 primeras meditaciones, en la segunda sobre todo, está la formulación del cogito, que es muy importante para la lectura que Lacan va a hacer de Descartes. Así que bueno, seguimos la próxima trabajando un poco más en la unidad 3. Les mando un saludo afectuoso y espero que anden bien.